chicos, acompañemos hoy a un guerrero de un nuevo día. Tengo el dinero. Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a estudiar la cama. Vengo ahora mismo enseguida. Bueno, ya lo tengo. Así me quedo. Entonces, ahora voy a empezar. Bueno, voy a buscar. Mickey Mouse. Bueno, vi que estaba escuchando. Durante todo que la verdad no voy a mostrar la ropa. Ahora me voy a cepillar, espero.